Buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición encontrarnos en esta noche en el tiempo de diálogos, de un tiempo para continuar con nuestra serie Ayuda Somos Padres. Hemos estado creciendo en esta tarea de padres, recibiendo respuestas de parte del Señor a través de su palabra, para que en lo que podamos entender de ella, podamos también cumplir muy bien para la gloria de Dios esta tarea que tenemos como padres. La semana pasada iniciamos continuamos el tema de métodos bíblicos para la crianza de nuestros hijos y cómo debemos adoptar esos métodos bíblicos. Y inicialmente habíamos estudiado acerca del método de la comunicación y cómo nos estuvieron animando y exhortando para aplicar los métodos de la comunicación debidamente y adecuadamente. Pero hace 8 días con nuestro hermano Oscar, que hoy también nos acompaña. Oscar, bienvenido. Hola, Pastor Carlitos. Esta es la toma 2. Esta sí va a salir bien. Esta sí va a salir bien, ¿no? La segunda toma. Aquí entonces vamos a continuar con el segundo método bíblico que hemos iniciado la semana pasada, que es la vara. Un tema muy necesario, muy controversial también, pero que es bíblico, es enseñado por Dios. Y lo primero que aprendíamos la semana pasada es que uno de los propósitos por los cuales Dios nos instruye a usar la vara como un método de corrección es porque la vara quita la necedad del corazón del hijo. Así que está enfocada a tratar con esa necedad que le lleva a desobedecer a Dios, a desobedecer a padres. Y hablábamos de cómo la vara, desde la perspectiva bíblica, es lo que corrige la necedad, ¿cierto? Cómo lo hacía. Hablamos de cómo practicar el método de la corrección con vara, ¿cierto? No con ira, de manera adecuada, de manera controlada, de manera oportuna, ¿cierto? Entonces aprendimos mucho de ello, así que le invitamos, si usted no vio el capítulo pasado, lo invitamos a que lo vea, que lo repita, para que se contextualice, porque hoy vamos a continuar con la siguiente parte. Así que bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido con esta serie que hemos estado tratando los dos? Bien, no. O sea, esto de la vara es algo interesante. Mis hijos estuvieron viéndola el miércoles pasado. ¿Y qué? No, pues yo estaba mirando a ver qué cara hacían. Y no, como que sí sentían, pero creo que no se acuerdan cuando yo les daba vara entonces, o usaba la varita con ellos. No, pero ya. No, ellos muy juiciosos escucharon y asintieron. Qué bueno. Hoy vamos a continuar con el tema y vamos a entrar a unos temas polémicos, pero que vale la pena tenerlos en cuenta porque ha habido muchas distorsiones acerca de la vara y se ha tergiversado su uso, su intención, su propósito. Así que lo primero que vamos a tratar es algunas distorsiones acerca de la corrección con vara. Y la primera que vemos y que tenemos clara aquí es que no es el derecho a la ira desenfrenada. Es decir, el uso de la vara, del corregir con vara a nuestros hijos, ¿cierto? No es un derecho para que usted desafogue su ira, ni para que si hubo algo que le molestó de su hijo, lo ofendió y lo provocó a ira. No es una justificación tomar la vara para ir y desahogar su ira en el niño. ¿Por qué? El Señor enfáticamente censura y prohíbe el castigo con ira. O sea, prohíbe la ira en medio de esta corrección. O sea, y lo hablamos en el capítulo pasado de que no debe ser con ira. O sea, la ira no hace parte de la corrección con vara. Por eso se ha distorsionado, ¿no? Santiago 1:20 nos dice algo, Oscar, ¿podrías leerlo? Sí, dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Así es. Así que si la vara es un elemento de corrección de la necedad, de la desobediencia a Dios, si lo hacemos con ira, no va a producir ese fruto. No le va a sumar. No, que Dios quiere, ¿cierto? Porque en la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. O sea, va a entorpecer lo que en el uso de la vara Dios trata en el corazón del hijo. Entonces, es muy importante que se entienda que una distorsión no es el derecho a una ira desenfrenada por parte del padre hacia el hijo. Exactamente. Podemos también decir que
no es el derecho de pegarles a nuestros hijos cada vez que queramos. Okay. Porque esa es la otra, ¿no? Siempre tenemos que recordar que la vara tiene un contexto y ese es el contexto de la corrección y la disciplina. Entonces, pues tenemos que ser equilibrados. No es cuando yo quiera, cuando yo esté estresado, como decía, o cuando no. Tiene un contexto y también trata de decirnos a nosotros, hey, no exasperen a sus hijos, ¿sí? O sea, tenga también cuidado qué están sintiendo ellos, cómo ven la situación. Y sí, o sea, es obvio que es muy fácil para un papá de pronto irse más allá de lo que tiene que ser, pero no es un derecho que yo tengo, no es un derecho. Y qué interesante ese título que pones, porque nosotros debemos entender que Dios nos ha delegado una autoridad. Sí. ¿Cierto? Y en esa autoridad tenemos una responsabilidad, como lo aprendimos la semana pasada, delante de Dios, de hacer muy bien esta práctica de la vara. Sí, es una responsabilidad. Pero cuando hablamos de derechos, hoy día, ¿cierto? En medio de nuestra sociedad, es como revolver y tergiversar la autoridad frente al derecho. De tomar que yo puedo coger en cualquier momento a mi hijo y darle vara. Y no, porque la vara tiene un propósito, tiene una forma de uso y tiene una intencionalidad espiritual en la vida del niño, psicológica, emocional, en todos sus sentidos, que debe ser aplicada correctamente, no para buscar mis derechos, ¿cierto? Para satisfacer mis derechos, sino precisamente para orientar el corazón del hijo a la obediencia a Dios. A Dios, sí, Señor. Sí, el otro que vemos, por eso lo tocabas ahorita, una distorsión acerca de la vara no es un desahogo de la frustración. Sí, eso pasa. Hay momentos que como padres nos sentimos frustrados, derrotados, vencidos, ¿cierto? Y cuando no se practica también el elemento de la comunicación, y no hay una buena comunicación, por lo general esto puede llevar a la frustración de los padres. Y entonces en ese sentido de derrota, en ese sentido de pérdida ante el hijo, o bien sea que el hijo no le está haciendo caso, ya no se está resistiendo totalmente a esa autoridad, de una manera desahogada quieres botar tu frustración sobre él, tu impotencia con la vara, y eso no debe ser así. Sí, es que es como muy normal no, es muy común que uno se sienta frustrado porque no ve los frutos, ¿sí? Como que, pero otra vez en lo mismo. Pero pues también uno tiene que recordar cómo actúa Dios con uno, ¿no? Así es. O sea, imagínese si Dios se tira frustrado y dijera, entonces no, su gracia se ve también hacia nosotros, claro. Esto de no desahogarse. Y el otro concepto distorsionado que está no es una retribución. ¿Esto qué tiene que ver? A veces cuando tenemos el mal concepto de la vara, que como se desobedeció, se la ganó. Sí. ¿Cierto? Se la ganó. No, la vara no se gana ni se pierde. La vara es un instrumento de corrección y de disciplina. Entonces se usa con el propósito adecuado, no porque se lo ganó o se lo merece o no se lo merece, porque entonces ahí el estándar de evaluación de qué merece o no merece es uno mismo, y no, son los principios de la palabra de Dios. Cuando los hijos no están caminando en la palabra del Señor, pues hay que corregirlos para que se introduzcan en el camino de andar en obediencia al Señor. Pero no tiene que ser una manera retributiva, ¿cierto? O porque no hizo lo que yo quería, entonces tenga. Eso también es paga, ¿no? Le doy tenga para que sienta y para que reciba lo que se merece, ¿no? Yo creo que hemos escuchado muchas de esas frases, ¿no? Eso se la ganó, se lo merece, eso sí, bien hecho, ¿cierto? Yo escuchaba cuando el papá estaba corrigiendo al niño y la mamá dijo eso, bien hecho, usted se la ganó, ¿cierto? Sí. O sea, aún entre padres cometemos los errores de mostrar que como que la vara es algo que me gano y me merezco, y no un método de corrección que me va a corregir del pecado, de la desobediencia a Dios y de la desobediencia a mis padres. Me va a acercar a Dios. Y no me va a acercar a Dios. Bien, podemos decir que no está asociado con la ira. Creo que es parte de lo que estabas diciendo antes, ¿no? Hay gente que piensa que cuando uno corrige a sus hijos con la vara, tiene usted que estar bravo, iracundo, ¿sí? Que ellos vean que usted está rojo, que se le brota la vena, ¿sí? O sea, no. Esto es muy común, ¿no? Hay gente que dice, pero pues usted no le hizo nada porque
A veces uno, cuando tiene esos tiempos con sus hijos, uno va a un lugar y les disciplina, pues uno busca restablecer la comunión entre los dos, orar y que de una otra forma los dos se sientan emocionalmente bien, ¿sí? Como que ya hicimos algo que estamos haciendo bien, ¿sí? Ya corregimos esto. Pero hay gente que dice, no, pero usted no hizo nada, no le dio, no está llorando, mire. O sea, hay gente que le gusta que haya sufrimiento y que haya ira, que no está bien, porque este ejercicio es, de una otra forma, un ejercicio para restaurar, no para destruir, ¿no? Así es, así es. Entonces, hemos visto las distorsiones acerca de la vara. No es un derecho a la ira desenfrenada, no es un derecho a pegarles a nuestros hijos cada vez que queramos, no es un desahogo de la frustración de los padres, no es una retribución por su desobediencia, ni tampoco está asociado con la ira. Ahora vamos a pasar a un segundo punto. Este segundo punto tiene que ver con las objeciones más comunes al uso de la vara. Hay personas que tienen sus prejuicios, ¿cierto? Sí, claro. Sus objeciones frente a usar la vara como método de corrección. Vimos en la primera parte el mal uso de la vara, ¿cierto? Ahora vamos a ver los que tienen objeciones, se resisten a usar la vara por ciertas objeciones. Que yo leyéndoles aquí, Pastor Carlitos, yo creo que he pasado por cada uno de ellos. Bueno, me he tenido que preguntar entonces, eso. Paramos en cada una para que cuentes un testimonio. Espero no ser tan personal. Sí, yo creo que una de las primeras, como lo hemos estudiado, es que amo demasiado a mis hijos como para castigarles. El corazón sí, pesando ahí. Sí, yo creo que es sentimiento errado porque no es amor, y ya lo vamos a ver. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no amarlo, no quererlo. Sí. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate que el principio que el Señor está dando para el uso de la vara, la motivación, la intencionalidad es el amor mismo por el hijo. Porque si la vara se hizo para corregir la necedad en el corazón del hijo, y yo amo a mi hijo y no quiero que él ande por un camino de necedad, lo tengo que corregir. Y sé que como el uso de la vara lo va a hacer. Entonces, algunos, guiados por sentimientos humanos, terrenales, no del Señor, se resisten a usar la vara por temor a que los amo tanto porque no los castigo, ¿no? ¿Se acuerda del chiste de pastor, digo yo? Que cuando dice que hay gente que entonces el papá los amó mucho, ¿se acuerda? Sí. Es algo que dice... Pero sí, es como no tener el contexto que la Biblia nos enseña, que es una muestra de amor, y de corrección. Yo leía un artículo, no recuerdo de dónde era la fuente, pero decía eso, que había mucha gente que se quejaba en las cárceles diciendo, es que mis papás nunca les importó lo que yo hiciera, si lo hiciera mal, ¿sí? Ellos nunca me corrigieron, y pareciera que entonces realmente la corrección y la disciplina hace parte de mostrar el amor realmente. O sea, puede ser que si yo no le digo nada a mi hijo ni lo corrijo nunca, él no se sienta amado. O sea, a mí no me importa lo que usted hace, hágalo. Eso también es decirle, no me importas tú, no te amo. Entonces, lo contrario es, si me importa, si yo estoy para corregirlo, lo estoy amando. Entonces, eso es algo que a mí me hace pensar en este punto. Y que yo creo que una de las cosas que nos lleva a esta objeción de que lo amo demasiado que no quiero castigarlo, es precisamente por no comprender cómo debe ser el uso de la vara, porque es que la vara no es para destruirlos, ni para infligirles daño, ni para maltratarlos, es para corregirlos y disciplinarlos. Entonces, aquellos que han tenido de pronto un mal modelo, ¿cierto?, de corrección, de disciplina, que lo corrieron con el cable de la plancha, que le rompieron el palo de la escoba en la espalda, que tantas otras, que les pellizcaron, que le dieron puños, patadas. Eso ya es maltrato, y de pronto estoy seguro que muchos de los que pasaron por una experiencia de maltrato son los que emocionalmente no quieren repetir esa historia de maltrato en sus hijos, ¿cierto? Y por eso no los corrigen, y ven la vara como un castigo, y la vara no es para castigo. No. Eso tenemos que renovar nuestra mente, que el Señor renueve nuestra mente en eso, porque no es para castigar, es para corregir y disciplinar. Y algo que, la pregunta que está acá,
que si eso me la hice yo y se la hago a las personas que nos están escuchando, viendo. Dice, ¿quién se beneficia si usted no disciplina a su hijo? Dice, seguramente no va a ser su hijo, porque usted le va a dejar de mostrar amor que le interesa. Su hijo. Muy seguramente la respuesta es quién se beneficia a usted. Porque entonces usted se está zafando de la responsabilidad que tiene como papá de aplicar lo que no es chévere, no es bonito. Es duro porque nos duele también a nosotros. Sí. Entonces, más normalmente el que se beneficia de que usted tenga esa objeción no es el amor por su hijo, sino el amor por usted. ¿No? Y que como lo vamos a ver más adelante, hay unos frutos muy lindos que nos benefician a nosotros como padre al futuro. Por eso era que en el capítulo pasado hablábamos que es un acto de fe en el presente, pero que van a traer resultados en un futuro de bendición tanto para la vida del niño como para nosotros de padres, ¿cierto? Porque recordemos que también hablábamos que el hijo consentido es vergüenza de los padres, ¿no? Sí. O sea, que el que no se le corrige, tarde o temprano... Otros frutos diferentes. ¿Qué otro aspecto hay como objeciones? Dice, otro de las objeciones es, tengo el temor de lastimarlo. Esto también yo creo que no lo ha pensado, ¿no? Y parte de eso es que creo que el pastor lo estaba tocando, era porque ellos han sufrido esos momentos donde les abusaron, ¿cierto? Y de pronto ellos fueron lastimados en su niñez y entonces ese término vara y corrección les trae de una otra forma a la mente el uso incorrecto de la vara. Y dice, no, yo no le doy vara a mi hijo ni lo castigo porque voy a hacerle daño. ¿Sí? Y vuelvo y digo, nos olvidamos del contexto, de la forma de hacerlo, de la base del amor y que no se busca destruir, sino acercar el corazón del hijo a Dios, ¿cierto? Sí. Creo que en Proverbio 23 nos ilustra esto. Aquí dice Proverbios 23 del 3 al 14. Se anticipa esta objeción. Dice, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. ¿Sí? Entonces dice, una disciplina bíblica debe ser balanceada, ¿sí? Y nunca debe poner en peligro la integridad del hijo. Antes está amándolo y como veíamos en la primera parte, es una responsabilidad librarlo de la muerte, porque puede haber, si uno no lo hace, como decía el pastor antes, va a haber unas consecuencias que pueden llevar a nuestros hijos hasta la muerte espiritual, ¿sí? Claro. Aquí dice, no dele unos, o sea, sí vale la pena. Sí vale la pena. Y ese ánimo que el Señor le pone en este texto que hemos leído, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá, ¿no? Estamos hablando que hay temor, ¿no? Hay miedo. Sí. Pero ¿cómo el Señor dice, tranquilo, que unos azotes no lo va a matar, hágale? Exactamente, sí, Señor. Sí, la otra objeción que podemos ver es que me temo que lo haré rebelde o iracundo, ¿no? Otro temor, de que pronto por las correcciones, el aplicarle la corrección con vara, vaya a resultar en que el hijo, me provoque a ira, se vuelve más mal geniado, más rebelde, más hostil con los padres, ¿no? Y algunos padres tienen ese temor, ¿no? Creo que todos, de una u otra forma, de una manera sutil, otros de una manera más grande, han pasado por estos sentimientos. Yo no niego que hay, momentos en mi carne, en mi humanidad, he sentido, uy, Dios mío, no quiero que mi hija se irrite y después viva una guerra contra mí, ¿no? Pero volvemos a enfatizar lo que es. Si nosotros le creemos al Señor, debemos creerle también a sus métodos. Y la verdad, el uso de la vara no va a generar que nuestro hijo se vuelva rebelde o iracundo. El mal uso sí. La mala aplicación del elemento de la vara sí puede llegar a producir eso, pero por eso estamos estudiándolo, para que usted tenga los elementos adecuados. Mira lo que dice Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Una promesa, vea. Una promesa, un resultado, un fruto que viene de la vara. Que no es que se va a volver rebelde, no es que se va a poner mal, no es que si lo hacemos adecuadamente, como hemos aprendido, va a traer tranquilidad y va a traer muchas satisfacciones. Entonces debemos recibir este consejo que nos libere de esos temores y esos prejuicios que tenemos
y esas objeciones para usar la vara que nuestros hijos no. Eso es, hay gran cantidad de expresiones, de testimonios también, donde mostramos de que nuestros hijos, cuando lo hemos aplicado, se han vuelto más amorosos, más humildes, más obedientes a los padres, son más cercanos a los padres. Sí, hay como, si uno lo hace bien, hay como una intimidad, una confianza. Que se genera un vínculo, un mejor vínculo, ¿no? Leyendo esta parte, sí, ese vínculo. Uno quisiera no romper ese vínculo, porque claro, uno quisiera ser un papá cool que siempre está como, que sabe que sus hijos lo aman y lo aprecian. Y ya tal vez ese temor se infunda en eso, ¿no? Si yo le doy, se me va a rebeldizar, se me va a levantar lo que decía, va a entrar en una guerra, pero no, o sea, sí, no es que nos vayan a ver como cruel y ásperos, déspotas, no, porque volvemos y decimos, hay un contexto y hay una forma y hay una motivación que nuestros hijos también tienen que entender, que es el amor, ¿cierto? Es algo que estoy buscando en ellos. Entonces, sí, yo digo, sí hay una promesa y sí se cumple, que en vez de que se levante contra usted, le van a dar muchas satisfacciones. Y me haces pensar, Oscar, que mire, hermanos, hay algo que nos pasa a todos. Una vez conocemos a Cristo, somos nuevas criaturas, nacemos en Él, empezamos a caminar sobre las Escrituras. Pero es cierto que hemos vivido por muchos años bajo un modelo no bíblico, sí, bajo un reino que no era fundamentado en la Escritura, en la palabra de Dios, que no tenía el consejo de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, el castigo, el maltrato y todo eso pululaba en los hogares, ¿cierto? Por lo tanto, muchos tienen estas objeciones debido a los modelos que vieron sin Cristo y a las malas experiencias. Pero al tener a Cristo, ahora tenemos el consejo de Dios. Y no por esos malos modelos podemos decir que el modelo de Dios es malo. Que no es válido, sí. Que no es válido. Entonces, ahora Dios nos aconseja y nos muestra cuál es su modelo, y podemos comparar el modelo que nos aplicaron o que le aplicaron a otros, si era el modelo de Dios, y decir no. Y nosotros aprender el modelo que es de Dios, liberarnos de esos temores, porque sí va a traer buenos frutos, buenos resultados, y creo profundamente que va a formar de manera bendita y en bendición y para la gloria de Dios y en el carácter de Cristo, el carácter de nuestros hijos. Sí, yo también lo creo. Bueno, otra objeción que tengo aquí es: no funciona. No funciona. Y hay un listado interesante que dice, no funciona porque, vamos a ver, dice, no funciona porque lo uso inconsistentemente, ¿sí? Cuando usted usa inconsistentemente la vara, no va a funcionar. Ajá. Sí, y es cierto, si somos inconsistentes, pues él nunca va a saber que eso es una disciplina de una otra forma que es constante y que se usa en la casa, y entonces siempre va a estar ahí como probando los límites de uno, a ver si me da o si no me da. O sea, ya se vuelve como algo que no. Sí, no y en eso que dices, por eso es importante no amenazar con la vara. Sí, no. Porque a veces se puede amenazar con la vara y no la aplican, ¿no? O cuando ya los hijos están un poquito mayores, en la casa hablamos y no hablaron. Eso muestra también inconsistencia y puede llevar a que los hijos empiecen a probar a los padres. ¿Será que, venga, a ver si en esta me da, no me da? Y empiecen a tomar esos lados donde ellos buscan el lado flaco de uno, sí, claro, débil de uno, frente a la corrección y manipularlo. O sea que es debido a un uso inconsistente de la vara. Sí, exactamente. Siempre van a estar probándolo a uno. O sea, si usted está usando inconsistentemente la vara, muy seguramente no va a funcionar. No va a funcionar. Ahora, si la otra dice falta de persistencia, si usted no está siendo perseverante, pues no le va a funcionar. Entonces, algunos lo aplican un tiempo larguito y ya después como dicen, no, mejor no, dejémoslo ahí. Entonces faltó persistencia, ¿sí? Y entonces vuelvo y digo, una vez quiere resultados, pero no persiste, entonces no van a dar frutos, ¿sí? Y los niños se desaniman y los papás se desaniman y dicen, ay, eso no funcionó. Entonces hay que ser persistente, ¿sí? Otra es falta de efectividad, ¿sí? En cuanto se refiere a la efectividad, aquí es como, no va a funcionar cuando su niño tiene 4 pañales encima y usted le da una palmadita y dice, no lo hagas, ¿sí? Yo he visto casos así, que como de una otra forma, 3 paños, 4 con un pantalón grueso, eso que las mamás visten a los niños para que no les dé frío.
Y ellos no sienten, entonces ellos nunca sintieron que usted de una otra forma esté haciendo, no, está mal. El corregido ¿Sí? fue el pañal. Exactamente, nunca llegó a ser efectivo porque ellos nunca sintieron. Y bueno, ya lo dije todo, entonces él nunca sintió que fue disciplinado. ¿Sí? Entonces hay que ser efectivo, ¿sí? El niño tiene que sentir el castigo en su cola, como vimos la vez pasada, que tiene ahí colchoncito. El otro es, que lo hemos visto, no va a funcionar cuando usted cuando lo hace airadamente. Cuando usted le mete ira al asunto, no va a funcionar. Porque si usted lo hace con ira, su hijo va a ver que usted está detrás de otras motivaciones, ¿sí? Y va a distorsionar este asunto. Tiene que ser muy racional. Eso es un ejercicio que uno tiene que, antes de hacerlo, respire, cuente hasta 10, cálmese, entiende, recuerde cuál es el propósito de la vara. O sea, yo sé que a veces es difícil, en caliente, pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer como papás y sacar la ira de la ecuación, ¿sí? E ir con amor y con ese espíritu de restaurar y listo, y hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Así es. Esa es nuestra lista. La otra objeción que tenemos es el temor a ser arrestado por abuso infantil, ¿no? Sí, duro. Hoy día en nuestra sociedad donde está muy psicologizada y no permite el mal, estamos de acuerdo en que hay que censurar el maltrato y el abuso infantil. O sea, estamos en contra del maltrato. Estamos en contra de eso, pero la mala interpretación precisamente del uso y la corrección con vara, ¿cierto? Ha hecho de que este elemento también se ha tomado como un elemento de maltrato, este método de corrección. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Primero, recuerde que la disciplina debe ser administrada de forma privada y preferiblemente en la privacidad del hogar. No es un acto para hacerlo en público, delante de todos. Además, pues eso produce una vergüenza en el niño al ser exponerlo a la vergüenza al ser corregido delante de otros. Y también no va a tener esos elementos de cuidado, de beneficio que trae la corrección con vara usada adecuadamente. Cuando estoy en intimidad con el niño, le explico, porque acuérdese que hay un método de comunicación de por qué él está siendo corregido, está siendo instruido. Entonces, debe ser algo privado, debe ser algo íntimo, ¿cierto? Lo otro es que si no lo haga en público, pues porque pueden haber personas que lo pueden denunciar a usted y lo pueden arrestar por eso. Pero también en el hogar puede tener familiares, ¿cierto? Abuelos, tíos, hermanos que están en contra del uso de la vara, porque aún no conocen al Señor, ¿cierto? O incluso hay cristianos que no han sido renovados en su mente frente a este uso y aún aceptan las ideologías modernas. Sí, déjelo y las enseñanzas modernas donde déjelo, no le haga nada de eso. Es preferible que no lo haga delante de ellos, ¿cierto? Para que no se generen estos inconvenientes donde de pronto usted pueda ser denunciado por uno de ellos, donde hay maltrato físico. Más cuando, no sé, se vive en conjuntos residenciales, apartamentos, tú escuchas cuando un niño, por eso mal aplicado, puede llevar al niño a pegar unos llantos, unos gritos, ¿cierto? Donde pueden pensar que es maltrato y se debe hacer debidamente, acompañar al niño. Pero hay algo, hermanos, que debemos de entender. Aun cuando existe este riesgo de ser arrestados en esta sociedad, no olvide que el uso de la vara es un acto de nuestra fe en Dios y en su palabra. Por lo tanto, a veces la fe también tiene riesgos. Y tenemos que hacerlo aún cuando el mundo está en contra de nosotros, porque al que le creemos es a Dios. Y creemos que la instrucción de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, ¿cierto? No es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad delegada por Dios a los padres para aplicar la disciplina que Dios nos dejó marcada en su palabra que debemos de hacer. Así que tiene sus riesgos, pero también tiene las promesas de cuidado, de protección de Dios cuando nosotros le amamos y le obedecemos. Sí, yo creo que este tema es, bueno, como en todo, es de capacitarse, ¿no? Aprender. Es lindo tratar estos temas porque, aunque sea tabú, nos van a enriquecer, nos van a dar herramientas. Yo recuerdo un día que mi esposa estaba en la tienda, ¿no? Mi hijita desde pequeña siempre ha tenido mucha fuerza,
¿cierto? Entonces, y supera un poco en fuerza a mi esposa. ¿Y dónde sacó la fuerza? ¿El papá o la mamá? No, eso es fuerza inca por ahí. Yo creo. Entonces, no sé ella de dónde sacó, estaban en la tienda, en el supermercado, y ella quería, se engolosinó ahí con un muñequito, y entonces la mamá le estaba diciendo, vamos, ya vámonos, hija, vámonos. Y ella no quería, y la niña empezó a gritar, ¡ayuda! 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 Pero a gritar, ¡ayuda! Pues claro, mi esposa se asustó, se avergonzó. Ahorita todo el mundo que está pensando, no. Se acercó una niña, gracias a Dios, la niña es bien parecida a mi esposa, ¿cierto? Es mi hija, solo que no quiere y está pidiendo ayuda porque le estoy diciendo que vayamos. Pero lo que hablábamos era cómo la sociedad está alerta a todos esos elementos. Mi hija, pues, no sé dónde sacó ese ayuda, ¿cierto? Y a gritar ayuda locamente. Recuerde que los niños hacen lo que hacen sus papás. De pronto a mí pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, pero la sociedad está muy atenta a eso. Y no es fácil en nuestra sociedad. Entonces, por eso debe ser un método bíblico que debe ser practicado en la privacidad del hogar, para que desde allí siempre, y el hogar tiene mucho tiempo de privacidad. Entonces, sí, para que como dice el Señor, lo que hacemos en secreto se vea en público. Dijo que ni en público empiezan a desarrollar una conducta adecuada. No, siempre que uno ve, yo veo esos programas que hablan de estos presos, reos hablando, confesando sus rollos, eso de que los papás no estén pendientes, que los papás no les importa lo que ellos hicieron y de una otra forma que por eso están en la cárcel. Claro. Porque no tuvieron un papá que les dijera... El límite. Eso es muy necesario. Así a esta sociedad no le guste, yo no sé, yo creo firmemente que muchas de las cárceles están llenas de hijos e hijas a las cuales nunca les mostraron el amor en una corrección, en una disciplina pues adecuada, ¿no? Y así este mundo grite y diga que no, es un acto de amor, o sea, que tiene que ser hecho cuidadosamente, pero... Y hemos visto muchos elementos de lo que es pastorear el corazón de nuestros hijos. Entonces, como tú dices, yo creo que en esos lugares hay muchas personas que en sus corazones no fueron pastoreados por sus padres, no fueron guiados, instruidos, enseñados por sus padres. Y si lo hicieron, no lo hicieron con los fundamentos bíblicos. Por lo tanto, como dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Falta de conocimiento. Y conocimiento de él en las Escrituras. De la palabra. Qué bien. Ahora vamos a pasar a un tercer elemento clave de este segundo tiempo, que es los frutos de la vara. La vara va a tener frutos, hermanos. Así como hay frutos si no aplica el elemento de la vara, ¿cierto? Hay frutos de tristeza, de dolor, de aflicción. También hay frutos que traen bendición y hay unos frutos muy buenos. Y la verdad es que como creyentes, como hijos de Dios, en la historia del cristianismo han habido hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos que han visto el fruto de aplicar los métodos bíblicos de corrección y de aplicar la vara, ¿no? Creo que una de las cosas muy importantes es que la vara le va a mostrar al hijo la autoridad de Dios que Dios ha delegado sobre papá y mamá, ¿sí? En el método de la comunicación tú le instruyes, tú nutres su corazón, su mente de ese principio cuando vas a Efesios y le enseña que los hijos deben obedecer a papá y a mamá, deben obedecer a los padres y honrarlos, ¿cierto? La vara, cuando viene la necedad en el hijo, corrige la necedad para que él se mantenga en ese principio de obediencia delegada a los padres. Recuerden que muchas veces hemos enseñado que en la comunicación de la corrección nosotros también le enseñamos a nuestros hijos que nosotros estamos haciendo esto también en un acto de obediencia a Dios, ¿cierto? Y que si no lo hacemos estaríamos nosotros también desobedeciendo a Dios, ¿cierto? Es cierto. Entonces cuando aplicamos la vara, una de las cosas que los hijos van a aprender es que mis papás están obedeciendo a Dios también. Mis papás también están bajo la autoridad de Dios. Y entonces así como ellos están haciendo esto en obediencia a Dios, yo también me someto a eso en la autoridad de Dios. Que es el punto que viene aquí. Dice que la vara entrena al niño a estar bajo autoridad, ¿sí? Y hay consecuencias
de la desobediencia, pero también hay consecuencias buenas cuando yo estoy bajo autoridad. Así como mis papás están, yo también estoy, ¿sí? Y mientras que es joven, él tiene un corazón más abierto a aprender que necesitamos las autoridades y que las autoridades están impuestas por Dios, ¿sí? Y que son autoridades por los papás, aún el gobierno, ¿sí? A veces como que dice, uy, ¿pero por qué? Pero sí, las entidades, el ejército, la policía, el agente de tránsito. La vez pasada hablábamos que yo conozco muchos compañeros o personas que han trabajado conmigo que no les ve que es que no tienen nada que ver con la autoridad, no les gusta sujetarse nada. No sé, la interacción con el jefe, con su persona al mando, es como no me importa lo que usted piense, pues entonces si no, écheme y se van y dejan botados los puestos. Es porque de otra forma no tienen ese modelo de las autoridades son impuestas por Dios. Y aun cuando usted desobedece a la autoridad, de otra forma usted está desobedeciendo a algo que está impuesto por Dios. Entonces esto es como una cadena ahí de que los papás obedecen, los papás saben que es su responsabilidad, que viene de Dios, no porque yo quiero, y su hijo entonces va a aprender de otra forma a estar bajo autoridad, bajo Dios, que es lo más importante del asunto. Y que esa es una de las intencionalidades de la vara, ¿no? Enseñar al hijo la obediencia. Eso es muy clave, ¿no? Deben de ir los dos elementos, pero la vara ayuda a corregir esa necedad. El otro elemento es que el otro fruto que produce es que la vara produce una cosecha de paz y de justicia. Es un fruto. Dice, mire lo que dice Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento al recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella, ¿cierto? Una disciplina oportuna y cuidadosa, aunque en el momento es desagradable, dolorosa, trae aflicción en el momento, créanos, hermanos, va a producir hijos felices, hijos exitosos, hijos que de verdad disfrutan la vida en el bienestar de Dios, en la buena voluntad de Dios. Y eso trae dicha y gozo, trae alegría, trae satisfacción. El pensar en que produce una cosecha de paz y justicia me llega a pensar eso, que nosotros estamos sembrando. Así es. Que es algo de sembrar. Puede ser que no la veamos ya mismo, pero va a dar fruto, o sea, va a tener consecuencias. Estamos sembrando en ello, sembrando esto que acabamos de decir. La vara produce frutos maravillosos, ¿sí? O sea, como lo vimos, el amar a sus padres, el amar a Dios, el acercarse a Él, el corregir sus corazones, son frutos que están ahí y que con el tiempo yo creo que se pueden ir recogiendo. Y aún va a servirles para el trabajo, va a servirles para la interacción con su matrimonio. O sea, es que esto como que es un fruto que es a corto plazo, pero también a largo y se extiende por muchas áreas de la vida del niño. De la vida del niño, sí. Y que lo lindo es que, como lo has dicho, es algo que estamos haciendo en el presente, pero que va a tener resultados futuros. Y los resultados son maravillosos. Creo que muchos temen al punto de corregir con vara a sus hijos por la manera en que se puede fragmentar su relación con ellos, ¿no? Pero no, va a traer unos frutos de mayor cercanía, porque esto es un elemento que se usa temporalmente, si no es siempre. Usted ya no va a poder acoger a su chico de 15, 14, 13 años en adelante a vara, ¿cierto? Incluso ya a 12 años ya es conveniente no castigarlos con vara, sino manejar el ejercicio de la comunicación y otros elementos que vienen ahí. Pero esto es temporal, pero va a tener unos frutos que precisamente en esa etapa donde ya no va a estar la vara, van a ser beneficiosos y van a ayudar a que la relación camine de manera diferente. Entonces, si nosotros lo vemos en la crianza de nuestros hijos, puse este elemento en el tiempo que era, ya le puse una base de obediencia, de autoridad, de caminar al hijo, que me va a ayudar para la siguiente etapa como padre. Porque como hablábamos contigo antes de iniciar esto, a medida que van creciendo nuestros hijos en su vida, nos va obligando a nosotros como padres a crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios y en instrucción de Dios, porque aún el acompañamiento con ellos también debe ir cambiando, debe ir creciendo, debe ir mejorando. Entonces, una cosa es tratar con un bebé,
Una cosa es tratar con un niño, otra cosa es tratar con un adolescente, otra vez con un joven y un adulto, ya. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. La vara es temporal, pero trae frutos poderosos y de bendición al niño. Y ese es el otro fruto, trae frutos de bendición. Pues ha formado un carácter en el niño, ha formado el escuchar al hijo, ha formado cosas claves en su carácter y en su vida que van a ser necesarias para lo que viene. Y le ha enseñado a él que el camino de bendición trae deleite, de obediencia, perdón, trae deleite. El camino de obediencia trae bendición y que el camino de la desobediencia trae dolor y castigo. Sí, es cierto. Consecuencias trae la desobediencia. Entonces, va a traer bendición a la vida del niño. Sí, exactamente, sí. Yo creo que el pastor me hablaba de la comunicación antes, ¿cierto? Y pasamos a esta parte donde dice que es lo mejor de ambos. ¿Cómo es eso de la comunicación versus la corrección, pastor? ¿Cómo es eso? Bien, hablábamos que hay elementos hay dos elementos bíblicos que nosotros debemos adoptar, y es lo que hemos estado estudiando. Y hubo tres capítulos acerca de la comunicación. Cómo debemos trabajar la comunicación con nuestros hijos, cómo esa comunicación va a permitir a conocer el corazón del hijo, a entenderlo, a ser empáticos con ellos en su vida, también a instruirle, a enseñarle y darle la enseñanza que viene por la comunicación, no por la vara. La vara es para corregir, ¿cierto? Pero cuando tú ya tienes la vara, ¿cierto? Corrige algo que se está saliendo del camino de lo que le estás instruyendo. Entonces, estas dos tienen que ir de la mano por un tiempo, ¿cierto? Las dos. No puedes desbalancear solo comunicación y nada de vara, porque ya vimos los riesgos. O sea, ni puedes desbalancear solo vara y nada de comunicación, porque ¿por qué me castigas? Va a decir el niño, ¿cierto? Y si no le has instruido, no le has enseñado, no le has comunicado la palabra de Dios, no le has dedicado tiempo a Él, ¿cierto? No has orado con Él. La oración también es un elemento, con ellos es un elemento de comunicación, ¿cierto? Entonces, deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque va a durar un tiempo la vara, ¿cierto? Creemos que por ahí más o menos entre los 10, 12 años debemos ir preparándonos para dejar la vara a un lado, ¿cierto? Y que va a quedar el elemento de la comunicación y los elementos de los límites y principios que ya le hemos dado. Hace poco, precisamente en la iglesia, una hermana me decía: pastor, muy bonito todo lo que están hablando en lo del diálogos, pero yo ya son hijos adultos. ¿Yo cómo le aplico la vara? No. Obviamente, esto es por un tiempo, pero cuando ya tenemos hijos adultos, tenemos que entender una cosa: ya son adultos, ¿cierto? Llega un momento en que como que padres tenemos que ser conscientes de que tenemos que confiar en el trabajo que les hemos hecho de crianza y lo que hemos sembrado, ¿cierto? Y permitirles a ellos vivir. Si están viendo bajo nuestro hogar tiene principios bíblicos, debe tener principios bíblicos, debe tener debe tener límites bíblicos, ¿cierto? Y deben de haber una sana doctrina en la que vive el hogar. Para que el hijo, si se mantiene siendo adulto allí en esa atmósfera, hablamos de los 18, 17 a los 25 años, más o menos promedio que nuestra sociedad permanece en el hogar, ¿cierto? Debe mantenerse en esos principios. Si no hay límites claros, si no hay principios claros, si no hay enseñanza clara, si no hay patrones de vida claros, que sean bíblicos, que desde la niñez no se formaron, pero que ahora están, grave. Por lo menos yo recuerdo, yo conocí al Señor Jesús después de mis 18 años, pero mi mamá, antes de yo conocer al Señor, me invitó una noche a comer y me contó su testimonio y de cómo ha conocido al Señor, y me dijo: hijo, a partir de ahora quiero que vivamos los dos conforme a los principios de Dios. Oh. Me lo comunicó. Obviamente yo como hijo ignoraba. Y no le preguntó, le dijo: ¿será que vamos a vivir así? Y poco a poco ella fue empezándome a transmitir esos principios. Qué bonito.
Estos son los principios de la casa. Aquí en la casa no vamos a hacer este tipo de reuniones. Aquí en la casa no vamos a volver a hacer estas cosas. Aquí vamos a vivir bajo estos principios. Y yo fui entendiéndolo porque me lo fue comunicando como adulto. Entonces yo sabía que si iba a hacer algo, ya conocía los principios, no los iba a hacer en la casa. Entonces empecé a respetar la casa, ¿cierto? Hasta cuando me rebeldicé y dije, bueno, hijo, si no vas a vivir conforme a los principios que queremos, entonces ya eres adulto, ya eres mayor, entonces puedes tomar una decisión. Si no te gusta vivir bajo los principios que ahora vivimos en Dios, bien, era su casa, ella era la jefa, ¿cierto? Ya era adulto, ya tenía que tomar decisiones. Entonces, por eso en el hogar, desde la niñez tenemos que estar haciendo un trabajo así como lo hemos recibido. Porque en la adolescencia hay otro trabajo que hacer. La comunicación debe permanecer. En la niñez, vara y comunicación. En la adolescencia vienen la comunicación, límites, y entran otros elementos que de pronto más adelante los estudiaremos. Pero cuando ya son adultos, ya son adultos. Pero la casa debe tener los principios y los hijos tienen que ser muy claros de los principios bíblicos, espirituales de los padres, porque así saben también a qué se atienen. Sí, claro. O sea, yo pensando en eso de la comunicación, digo, cuando uno no usa la comunicación, uno puede quedar como un tirano. Claro. ¿Sí? Si uno no comunica esto que está hablando de los principios, si no es por lo que yo quiero, no es porque usted quiera, es porque está obedeciendo la palabra, son principios, es como que yo uso la vara en el momento en que puedo usarlo, pero también comunico por qué, no soy un tirano que hace lo que quiere, sino que da razones y explica su fe y el por qué, porque todo esto viene es por la fe, ¿no? Claro. Entonces, por eso tiene que ir juntos, claro. Y por eso es importante ya cuando son adolescentes, jóvenes y adultos, los límites deben ser claros. Porque los límites, pasar el límite incluye correcciones y disciplinas. De otras formas aplicadas, pero también son correcciones y disciplinas, ¿cierto? Que ellos, si las entrenaron desde niños, saben que es una corrección y una disciplina, es decir, que se están desviando y estamos introduciéndolos en el camino de la obediencia a Dios y a sus padres. Sí, Señor. Así que mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo aquel que recibe como hijo. Aquí hay algo lindo en esto. Este texto primeramente nos habla a nosotros como padres, porque nuestra autoridad suprema es Dios, el Padre, nuestro Padre. Y si nosotros le desobedecemos en esto, pues nuestro Padre nos va a corregir a nosotros. Y nos anima a no desalentarnos ni a entristecernos, pero nos dice que tenemos que aplicar la disciplina. Pero también esto es para nuestros hijos, de animarles. ¿Por qué? Porque el amor, la disciplina y la corrección es una muestra de amor. Así que debemos de motivarlos a que no se desanimen cuando eran reprendidos, cuando eran esto, sino alentarlos, estimularlos, que esto trae bendición porque es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Bueno, aquí tenemos unas preguntas, ¿no, Oscar? Sí, exacto. Creo que habíamos hecho unas la vez pasada, no sé si la retomamos. ¿Las tres primeras? Sí, ahora vamos a mirar las otras tres. Listo, bien. Entonces, uno es una instrucción, dice, repase las objeciones comunes a la vara. ¿Han sido algunas de estas sus objeciones? Bueno, yo creo que respondía que en mi caso sí han pasado por mi mente. Pero pues he decidido cómo obedecer. La siguiente, la número 2. Nombre algunas distorsiones acerca de la vara. O sea, ¿podría usted nombrar alguna? En este momento, ¿se acuerda de alguna de esas distorsiones que estuvimos tratando aquí con el pastor Carlos? Y las últimas dos, dice, ¿cómo describiría usted la relación entre la comunicación y la vara? ¿Cómo la describiría usted? Y la última, ¿y cuál método es más fácil para usted? Porque también vemos que hay métodos, que hay personas que les cuesta o que tienen más facilidad para comunicarse, pero no para dar vara. Y a otra gente que le queda más fácil como disciplinar, pero no comunicarse, ¿no? Entonces uno tiene que tener equilibrio. Entonces, ¿cuál le cuesta más y cuál es más fácil para cada uno de ustedes en su casa? Esas son las preguntas. Así es. Así que les invitamos a que tomen estas preguntas, reflexionen allí en su hogar, en la intimidad,
y sigamos creciendo en esta instrucción que el Señor nos está dando como padres, y fortalezcámonos en obedecer a nuestro Padre en la aplicación de estos métodos. Analice usted en qué etapa se encuentra con sus hijos. De pronto ya no es una etapa de vara, pero puede empezar a implementar los otros métodos, a crecer en la comunicación, en los límites, en aplicar las correcciones. Busque consejo de los pastores. Acérquese al pastor de cada ministerio, a los pastores de adultos, a los pastores de nuevas generaciones. Como padres también necesitan acompañamiento en cómo ser instruidos para empezar a orientar a sus hijos en el Señor, a que su hogar camine en el Señor. Busque consejo porque de pronto su etapa es diferente y allí podrá recibir instrucción bíblica que le va a permitir a usted comprender cómo instruir a sus hijos en el camino al Señor. Oscar, gracias nuevamente por disponerte a compartir tu vida, la palabra y ayudarnos también a crecer en este... Sí, todos estamos creciendo, ¿no? Todos estamos creciendo en esto de ser papás y aprender a ser padres conforme al corazón de Dios, que es un reto. Y no olvidemos que todo esto es para aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Así que muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo. Tenemos una cita aquí con el Señor en la iglesia para que vengamos todos y unánimes estemos aquí alabando, aprendiendo del Señor, creciendo en Él. Traiga un invitado, tráigalo al Señor, traiga a sus hijos a la iglesia, invítelos, tráigalos aquí, permítales que también tengan ese encuentro especial con el Señor. Y estamos en septiembre, el mes en que celebramos los 41 años de nuestra iglesia, el encuentro, así que siempre habrá cosas especiales cada domingo y vienen actividades muy hermosas en las que podemos como familia del encuentro darle gracias al Señor por su fidelidad, amor y gracia para con nosotros en estos 41 años, en 100 años de legado que está cumpliendo la Alianza Cristiana y Misionera en Colombia. Sí, Señor. Muchas bendiciones y que el Señor continúe edificándoles en esta tarea de ser padres. Amén.